Y llegó un momento, estuve durante una hora o así pensando que no iba a pasar nada. Al final, a base de aplicar el DTE, de que si no sé cuántos, la chica veía que se acercaba y al final pues llegaba el momento en el que eso pasaba. Y ahora estas dos chicas parece que son como esta segunda que te he contado, ya la he visto más de una vez. De hecho, en esta última experiencia que tuve con la otra, también la vi el día anterior, ¿no? Y todo esto, puedo decirlo, no hubiera sucedido literalmente, ni sucedan otras cosas sin haber pasado por el DT. Pero lo que de verdad más me llevo es el control que tengo, tío, sobre cualquier interacción, ya no solo con mujeres, sobre cualquier interacción que tengo, pues, Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. ¿Sabes por qué repites siempre los mismos errores con mujeres distintas? Porque aunque las mujeres sean diferentes, su biología es la misma y lleva siéndolo desde hace milenios. Y cuando entiendes esto te das cuenta de que no hay mujeres tóxicas, hay hombres que no saben poner límites. Verás, en el episodio de hoy te traigo la historia de un alumno que pasó por el programa DTE y que durante años creyó que sus relaciones dependían del azar, del destino o de la suerte. Que si la cosa salía bien era porque tocaba. Y que si no funcionaba, pues simplemente era porque no era la indicada. Pero cuando su última relación terminó, se dio cuenta de que el amor no es azar, como nos quieren hacer creer desde Disney, que el deseo no surge por arte de magia y que las mujeres no actúan por casualidad. Ahí fue cuando descubrió el podcast y el programa DTE y a partir de ahí todo cambió. Dejó de ver a las mujeres como un misterio, entendió cómo funciona la biología detrás del deseo y aprendió a crear sus propias casualidades. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno, nos va a contar un poco su experiencia y su punto actual y después extraeré al final las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes te recuerdo que he creado un curso gratuito por email de cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres, donde recapitulo los 7 fundamentos que debes de entender si quieres aumentar tu atractivo para ellas. Si quieres conseguirlo, simplemente haz clic en el link de debajo de este podcast y lo recibes en tu correo electrónico. También puedes entrar en hombrealfa.top/curso-gratis. Dicho esto, ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago, y es ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido, tío. gracias Dani por invitarme. Pues bueno, por empezar un poquito, ahora que ya sé todos estos conceptos, que sepas, lo primero decir que estoy un poco nerviosillo, que ya te lo he comentado por ahí. Lo digo para tratar de quitarme un poco ese Sí. nerviosismo, pero bueno, que sepas que te he escuchado muchísimas horas y esto para mí es como un poco extraño, ¿no? Entonces, bueno, pero por contextualizar un poquillo y con todos los conceptos que ya sé, nunca, ahora que sé todos estos conceptos y echando la vista atrás, veo que nunca me he sentido identificado, no me siento identificado con esa figura de beta, por así decir. Y esto es curioso Ujú. porque muy probablemente, pues no sé cuántos casos haya o hayas tenido que se han sentido identificados. Supongo que la mayoría han pasado por esa parte. Pero yo realmente en ninguno de esos casos me he sentido identificado con esa definición de la parte de la hipergamia, por decirlo así, Sí. pero mi problema ha sido que no tenía claro, o sea, digamos que confiaba al azar el hecho de que cualquier tipo de relación con una chica que yo pudiera tener, bien fuera exclusiva, bien fuera que estuviera de rollo recurrente, lo que fuera, o incluso de rollo de una noche, pues dependiera del azar que saliera bien o no, para Ok, que nos entendamos. ¿Ok? ok. Entonces, no tenía ningún manual de instrucciones. De hecho, ni siquiera pensaba que existía. Como te digo, mi creencia era que dependía del azar o del destino y que si el azar hacía que esa relación, esa noche o ese día o ese tiempo o lo que fuera, fuera bien, pues saldría bien. Y si no, pues no.
Pero bueno, por ponerme un poquito en contexto, pues esas relaciones como que tuvieron picos muy buenos, todas las relaciones que he tenido en mi pasado han tenido como picos muy buenos, que quizá serían, pues en el caso de las relaciones exclusivas, la parte de lo que podríamos llamar enamoramiento, que ya sabemos lo que es, ¿ok? Sí. Pero sí que es verdad, pues, o el sexo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final acababa mal la cosa. Acababa Ujú. mal la cosa y no sabía muy bien por qué. Entonces, dime. No, justo iba a decir, porque varias cosas aquí, tío. Lo primero, eh, me llama la atención eso que dices de lo del azar y tal, porque suele ser también, o sea, es muy fácil que no sepamos que hay algo detrás, como tantas otras cosas, que al final, ¿qué te voy a decir, no? O sea, tantas cosas que hacemos en nuestra vida por piloto automático o que no nos paramos a pensar que detrás existe una manera, una estrategia, una forma de hacerlo que te puede dar resultados y puedes replicar esos resultados. Y muchas veces pasa esto, ¿no? Que dices, joder, pues algo y a veces suena, a veces no suena, y a lo mejor no te paras a pensar las veces que no sale, que podía haber salido si hubiera hecho algo distinto. Entonces, aquí dos cosas que quiero, bueno, pues profundizar un poquito contigo y es si ocurrió algo que te hiciera decir, vale, creo que hay algo que se puede hacer distinto para conseguir mejores resultados. ¿Cómo fue que te diste cuenta de que a lo mejor no era todo azar? De que digamos que no es que surja o no surja. ¿Vale? Eso sería el primer punto. Te contesto a esta Sí, primero, ahora ¿no? te hago la otra. Ok, pues digamos que la última relación larga, larga que tuve de más de un año, bueno, yo considero más de un año larga, larga Sí. en este caso, y era una relación exclusiva, era una relación a distancia, ok, eso ya Ujú, creo que te puede dar información de que mi mentalidad en ese momento quizá estaba en horas bajas, ujú. todo lo contrario que ahora, después de haber pasado sobre todo por el DTE, pero esa relación, como te digo, terminó a finales de 2022. Es cierto que todas las relaciones exclusivas que he tenido las he roto yo, porque veía que no iban bien y algo por dentro de mí me indicaba que no tenía que seguir ahí y que había algo que seguramente podía eh, como hacerme más feliz al fin y al cabo, ¿no? En ese Sí. ámbito. Y esa relación terminó, yo acabé sintiendo que no tenía mucho control y justo ese periodo coincidió con un momento bastante, bueno, relativamente malo a nivel económico que yo tuve, que me Ok. hizo volver a la ciudad natal, a casa de mis padres. Ahí, y ahí empieza el giro, por así decirlo. Tuve contacto o quedé varias veces con un amigo de mi infancia y de mi adolescencia, de mi colegio. Ujú. Yo siempre, pues, llevaba 6 años viviendo fuera, o 7, y esa situación me hizo volver a casa de mis padres. Y ese contacto con ese amigo, a través de, pues, tomarnos alguna cerveza que otra, me habló de la seducción, ¿ok? Hostia. Ahí me habló de la seducción y me habló en concreto de que él consumía contenido, no sé si puedo decir de un competidor tuyo, puedo decirlo por aquí, pero lo Sí, puedes entrevistaste, decirlo. de Kino Roca, ¿ok? Y yo, pues me puse a buscar sobre este buen hombre y acabé en tu entrevista que le hiciste, ¿ok? Es verdad que, voy a decirlo claramente, su contenido tiene mucho valor porque es cierto y creo que da muy buenos consejos, pero no estaba tan estructurado como lo que yo empecé a ver a la hora de escuchar tu podcast desde el episodio uno. Ok. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que las mujeres, de que no había nada al azar en ese sentido, y de que las mujeres no actuaban al azar, igual que nosotros tampoco actuábamos al azar, y que ahí empecé pues a encajar piezas del puzzle, ¿no? Con tu podcast, Ok. evidentemente. Entonces, creo que te he respondido, ¿no? Sí, sí, de hecho esa era la otra pregunta, era cómo llegas ahí. O sea, la Ajá. primera era lo del azar, que lo hemos dejado claro, y el otro es cómo llegas ahí. Fíjate de curioso, ¿no? Que al final vuelves a tu ciudad natal, como dice, y coincides con un amigo que te comenta ese tema. O sea, muy, muy curioso esto. Entonces, cuando empiezas a escuchar este tipo de contenido, entiendo que empiezas a encajar ese puzzle y Ujú. directamente ya pone en práctica o no pone en práctica nada, hace algún cambio. Pues mira, Dani, eso fue en febrero del año pasado, hace ya casi un año. Y Ujú. sí que es cierto que en ese momento, pues, esa parte económica floja
pues también evidentemente coincidió con sentirme de alguna manera u otra limitado a la hora de tener relaciones. No por el dinero, sino por un tema más mental, ¿no? Y el hecho de estar en casa de mis padres y todo esto, pues hizo que me sintiera, digamos, con poco valor en general, ¿vale? Con lo que ya sabemos que son los pilares de valor de un hombre. Claro, Entonces, en ese punto, en marzo, yo retomé el contacto yo con mi ex, ¿ok? Con ok, la que ya había habido dramas, test que yo me había comido, cucharitas y todo esto, y que es cierto que yo acabé rompiendo, pero todo eso ya me lo había comido y esa relación era insalvable. De hecho, mi expareja tenía programado un viaje ya con unas amigas que en mi vida había oído hablar de ellas y que creo que luego tampoco tuvo mucho más contacto, que creo que con eso lo digo todo, y evidentemente luego me acabé enterando de que pasaron cosas, ¿vale? ok, Pero eso, sin querer tirar por ahí, yo retomé el contacto con esa persona, pues tanteando el hecho de, aunque fuera subconscientemente, de volver, ¿ok? Pero es cierto que ahí, el ya haber escuchado bastantes podcasts de tu programa, me hizo darme cuenta de que ese no era el camino que tenía que seguir, y que a pesar de que tuviera que trabajar, pues, unos meses en mi valor sólido para salir de esa situación otra vez, y tener que que renunciar a ese, digamos, tener esto ya, pero hipotecar el hecho de que la relación vuelva a ser un fracaso, de que vuelva a acabar todavía peor y más quemado y todo esto, pues sí que en ese momento me hizo no volver con mi ex, literalmente, y abrir los ojos y darme cuenta de que las mujeres no eran ni buenas ni malas, las mujeres no eran, no eran esto o lo otro, mi ex no había sido casualidad sus comportamientos, ni cualquier otra mujer con la que había estado, y que había un mapa, ¿ok? Y yo a partir de ok, ahí pues ya empecé a, digamos, a jugar este juego que no sabía que existía. ok. ¿Y qué ves? Porque me parece súper interesante, tío. Al final, cómo vas encajando las cosas, ¿no? Y cómo vas llegando tú solo a ese tipo de conclusiones. Cuando empiezas a ir poniendo en práctica estas cosas que no sabías antes que existían, Ujú. ya empiezas a notar algún clic o ya algún cambio y qué te hace seguir indagando. O sea, ¿por qué si ya estás consiguiendo cosas, tampoco eres una persona, como nos has dicho al principio, ¿no? Que te sientes muy identificado con esto, que absolutamente todo es un fracaso absoluto, porque también, pese a que no te salgan bien las relaciones o no todo lo bien que querrías, si eres tú el que rompe la relación y no al revés, es un Sí. punto a favor. Me refiero. Te jode igual, yo he roto relaciones y jode, pero también me han roto relaciones y jode mucho más. O sea, la sensación no tiene nada que ver. Entonces, claro, ¿qué te hace en ese punto en el que tú estás querer dar un paso más, seguir profundizando? Pues el tener las mejores relaciones posibles, literalmente. Yo es verdad que soy una persona bastante ambiciosa, eh, y evidentemente soy consciente de que hay como tres valores, tres pilares de valor sólido, que son físico, dinero y relaciones, directamente, que además suele coincidir con lo que la humanidad queremos que nos vaya bien en esos Claro, campos. Entonces, yo dije, no quiero pasar por esta vida, o sea, ahora que ya sé que hay, que yo puedo, no se puede controlar todo en la vida, pero quiero tener más control sobre este área de mi vida, y evidentemente las relaciones con quien las tenga, quiero que sean de la mayor calidad posible. Entonces no me quería quedar en la mediocridad, por decirlo de alguna forma, y decir, pues tío, no quiero jugar en la Champions en el sentido de quiero tener la tía que esté más buena, que sea modelo y no sé qué, necesariamente, no busco tanto eso, sino que las relaciones sean del tipo que sean, o sea, de una noche, recurrentes o exclusivas en un momento dado, sean de la mayor calidad posible, y que sepa cómo tengo que actuar en cada momento para que vaya lo mejor posible. Que no significa que siempre vaya todo bien, ni pase todas las pruebas, ni mucho menos, pero el hecho de jugar partidos, evidentemente te hace mejor en ese claro. sentido. Entonces, Mm, quise indagar más, me apunté a un par de talleres tuyos, y luego pues vino el DTE, que realmente pues ahí es como, si lo comparto aquí con tu audiencia, hay una gran diferencia entre, pues ya notas una cierta diferencia y empiezas a entender cosas, pero digamos como que el control y el vivir esas relaciones a ese nivel que comento,
sí que ahí me lo ha dado el DTE, tal cual. Y Ok. ahora sí que es verdad que estoy viviendo eso, en la medida en la que me deja mi tiempo. Claro, porque justo lo hablábamos antes, ¿no? También, evidentemente, hay que dedicar tiempo a esas otras dos patas y hay que ir buscando ese equilibrio. No tienen ni. Bueno, no sabía lo de los talleres, por cierto, y no tienen ninguna. Bueno, uno de los talleres sí, pero no tienen ninguna duda o algo de última hora, algún freno antes de meterte al programa de TE. O sea, algo que dices, no lo tengo claro, algo que te genera alguna duda. Pues no, tío. No, porque Bien. por aquí, o sea, y al final, o sea, como tú, tengo mis programas en otro de los campos que he comentado y creo que tengo esa facilidad para detectar quién realmente aporta valor independientemente del precio que le ponga, porque realmente me importó relativamente poco el precio que tú. Si me hubieras cobrado bastante más, seguramente lo hubiera pagado, porque con todo el valor que me habías aportado, digamos, de manera gratuita, y ya Sí. con esos talleres ya había visto un poco la cola del pescado, por decirlo de alguna forma, pues ya ahí como que dije, esto tiene que ser la bomba, tío, si lo gratis ya, ya es esto, esto tiene que ser la... Y realmente lo fue. O sea, ahí como que no me equivoqué y no tuve resistencias, digamos. Lo que tuve fue falta de economía de haberme podido meter antes de verano, que eso ya hubiera sido top y me hubiera, digamos, como que solventado algunos problemillas también que tuve en verano a nivel de relaciones, pero ya es como sé que voy a entrar sí o sí a la que lo tenga y efectivamente creo que fue en septiembre, lo pagué en una cuota y no tuve ninguna duda, tío, como que confiaba mucho en todo lo que ya me habías aportado y que me podías aportar simplemente más y yo lo quería todo, tío, o sea, quería todo, tal Qué cual. bueno, tío. Me alegro mucho de eso, de que sea así y tal. Y sí que es cierto que al final suelo hacer siempre, o sea, siempre suelo hablar de este tema cuando tengo un invitado en el podcast, porque al final hay mucha gente que a veces tiene la duda y, tío, y tú que también, digamos, como que tienes tu tema, ¿no? En otro de los pilares, lo habrás podido ver. Yo estoy cansado de hablarlo también con otros emprendedores y es como, tío, hoy en día hay demasiadas, no quizá demasiada, ¿no? Hay mucha gente ahí afuera eh, que parece que te está prometiendo esto y lo otro, o que te está vendiendo el universo, y que luego realmente no ves que haya detrás nada. Entonces, yo de hecho, en mi experiencia me he llevado varios chascos, en el sentido de contratar a lo mejor un servicio, o incluso hacer una mentorización, o hacer este tipo de cosas, y luego es como, tío. ¿Sabes? Era como había mucho mejor marketing, por así decirlo, que producto detrás. Entonces, eso hace que muchas veces la gente, o sea, los que entiendo que estamos como en el mundillo del emprendimiento, sabemos, como tú dices, ¿no? Sabes detectar ciertas cosas, sabes, bueno, al final confía y dices, bueno, es un aprendizaje igualmente. Pero los que no, entiendo que al final sea un poco frustrante, porque ya te digo, para mí lo ha sido en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido creo que es necesario el que haya, pues bueno, algo más ahí. Ya sea podcast o ya sea algo que la persona diga, vale, ok, esto me está sirviendo, esto me está dando algo más, en lo que tener fe, digamos, de que después detrás hay algo que me pueda aportar. Porque considero que hay que hacerlo de alguna manera por esto, porque yo he visto mucho ese efecto, ¿vale? Ese efecto de que entras con la inercia, con toda la ilusión a algún sitio o que, como digo, a un servicio y luego no está esa profesionalidad o no hay detrás lo que esperaba en lo que nos respecta a nosotros, no tienes ninguna duda y luego todo sale bien. ¿Qué o sea, encuentras lo que esperabas encontrar cuando te metes en el programa o tenías una expectativa distinta? Pues es una buena pregunta. Es cierto que también, ahora que lo comentabas, a la hora de entrar en el programa me ayudó bastante el tema de los testimonios. De hecho, por recapitular un poco, ahora te contesto, pero tienes un par de capítulos con una persona, con un hombre que tiene 66, 67 años. Ok, yo ese capítulo como me lo escuchaba varias veces, ¿no? Cuando en mayo quería entrar a tu programa pero no podía, era como, pero este tío está consiguiendo esto con esta edad, ¿no? Y era como que me motivaba mucho, por así decir, y ya como que eso como me daba la clave definitiva ya de, evidentemente no tenía dudas y testimonio tras testimonio también veía eso, ¿no? Y espero que mi testimonio sirva en ese sentido
para quien pueda estar pasándolo mal en ese sentido. Y dicho esto, lo que he Expectativas. encontrado, dime qué esperaba, ¿no? Sí, eso, expectativas de eso, por si no os tenía en la mente la pregunta. Pues creo, te lo he dicho antes, o sea, si me hubieras cobrado más, creo que eso responde bastante, Claro. te lo hubiera pagado ya desde este punto, ¿no? O sea, en el punto en el que estoy y evidentemente teniendo en cuenta que esto es una habilidad que conservas para toda tu vida. Y es algo que considero desde mi punto de vista y en mi opinión un error no aprender o no saber si no sabes hacerlo. Si se te da bien ya y conoces el juego y todo esto, perfecto. Pero lo cierto, y esto a lo mejor me lo puedas decir tú, no sé si la mayoría de hombres nacen siendo naturales, ¿no? Como se les suele tildar, no lo sé. Claro. Supongo que no, entonces, pero también es cierto que la mayoría dice, pues esto es lo que me ha tocado, tengo que apechugar, aquí manda la patrona y todo este tipo de tonterías que al final, pues, hacen que las relaciones vayan como vayan, que tu vida sea mediocre o mala, y evidentemente, pues, esto es algo que yo sabía que iba a atesorar toda mi vida. Entonces, evidentemente, ha superado mi expectativa, por decirlo así, y es algo que lo que yo más valoro de aquí es que lo voy a conservar toda mi vida, tío. Y que las mujeres no es que Ya, donde yo vivo, que vivo fuera bastante lejos de España, tú lo sabes, o no es que sean distintas o dentro de 50 años o hace 50 años hayan sido distintas. Por claro. eso lo que más valoro es que en el momento de vida, en el punto en el que esté, voy a saber cómo jugar eso. Y eso es de verdad lo que yo me llevo. No que ahora evidentemente consiga no sé cuántos pulls o no pase todas las pruebas o las deje de pasar. Eso es lo que de verdad más valoro. De hecho, tío, fíjate que has sacado el tema y no había caído, pero una de las preguntas que me hacen mucho es, ¿esto Ujú. funciona con chicas de inserta país, ¿sabes? O sea, es como cualquier tipo de país te lo preguntan. Y a veces he tenido incluso o sea, conversación con alguna persona que ha estado a lo mejor en un taller o en una formación y es como, pero realmente las chicas que viven en otros lugar que la cultura es diferente, ¿cómo va a funcionar esto mismo? Por ejemplo, me lo decían mucho con chicas de La nórdicas, distancia. ¿vale? Ah, Bueno, también, mm. pero me refiero con lo que es Polonia, países de ese Como rollo. que son muy duras, ¿no? De Sí, roer. Ah, sí. ok. Y es como, tío, no es lo mismo a nivel de... A ver, evidentemente hay una diferencia cultural que hay que salvar, ¿no? Eso es como, no sé si es en Japón, en China o dónde, pero que dar la mano o dar dos besos está mal visto, o eructar está bien visto, no sé cuál es la movida, pero sé que hay costumbres que son distintas en otros sitios que hay que tener en cuenta. Pero a nivel de qué es lo que genera atracción, no. Porque igual que le gusta el azúcar a los bueno, a las personas de España y a las personas de Polonia, a las personas de todo el mundo le gusta el azúcar. ¿Por qué? Pues porque biológicamente estamos programados para buscar eso. A nivel de atracción hay ciertas cosas que nos atraen. Da igual de dónde seas. Sí que es cierto que hay diferencias culturales y tal. Yo recuerdo, de hecho, una cita que tuve con una chica de Polonia Ujú. que justamente recuerdo estar sentada con ella en el parque y la veía como, al principio, evidentemente notas como más frialdad por su parte, pero al cabo de un rato, de hecho, hice varias veces alusión a qué raros son los polacos, que no tenéis nada que ver con los españoles en el sentido de esa frialdad del principio, pero al rato estaba teniendo contacto físico conmigo como si fuera española igual, Sí. ¿vale? Entonces, no hay una diferencia en ese sentido, pero claro, tú que has vivido o que estás viviendo fuera en otros lugares y seguro que has viajado también más por ahí, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues que lo que tú dices, la programación base es la misma. Y que, o sea, yo estoy muy lejos de España y en un país que ahora sí que te comento, las mujeres sí que tienen ciertas particularidades. Entre Ujú. otras cosas, estoy por ello aquí también, ¿ok? No voy a decir que en España, pero es justo lo que iba a decir, ¿no? O sea, lo que no quiero que se interprete aquí es que yo por estar aquí sí, y la gente, que esto Claro, lo comentabas hace poco, y la gente que está en España no, porque en España es lo mismo. O sea, claro, yo he tenido relaciones, lo que pasa es que no sabía, cuando realmente he sabido jugar es cuando estaba aquí, ¿ok? claro, Pero si me fuera a España con el mismo valor que tengo, más o menos, y haciendo lo mismo del DTE, por así decir,
pues las relaciones, todo no lo conseguiría, evidente, pero eso no lo puedes conseguir en ningún sitio. Tampoco Claro. no vas a estar con todas, tampoco. Pero lo que sí Imagínate. es verdad que conseguiría resultados igual. Eso es tal cual, y quiero que quede claro eso. Del sitio en el que yo estoy, y esto tiene que ver, es uno de los alicientes por lo que estoy aquí, voy a decir, no sé si decir el país para que no me venga más competencia tuya, tío. Igual me lo callo. Como tú quieras, Me lo tío, puedo como tú callar, quieras. Dani. Cállatelo, cállatelo. Pero lo que sí voy a decir es que algo que a mí personalmente me atrae es que las mujeres, lo que yo considero, y esto lo hablábamos antes de chufar a grabar, son muy femeninas en ese sentido. ¿Ok? Y sí que es verdad que esa polaridad yo la disfruto, me atrae y a ellas también las atrae. ¿Ok? Y pues sí que es verdad. Y a veces personas de España, ¿no? O amigas que he tenido dicen, pero la tendrás que mantener, no sé qué, se vienen con esa mentalidad y es como, a mí eso no me importa, tío, ¿sabes? Es como es lo que Claro, menos me importa o me preguntan, ¿no? Incluso mis padres, pero es emprendedora también, no sé qué, la tía de turno con la que está, y digo, pero ¿qué me va a importar a mí eso? ¿Sabes? Si eso ya lo tengo yo, o sea, lo que yo quiero son disfrutar con ella, tener otras cosas que yo a lo mejor, pues no llego por tiempo, no llego porque, pues, por lo que sea, o porque me apetece menos hacerla. Ok, y tengo esa parte, entonces, bueno, sí que es verdad que esa parte la disfruto más, ¿no? Como, pues bueno, como seguramente algunos habrán experimentado en Latinoamérica o donde sea, ¿no? Yo sí. personalmente eso lo vivo, ¿no? Qué bueno. Luego me dice a mí el país sin que nadie se entere. Y ya voy yo allí. No, pero es cierto lo que. Igual ya lo sabes por ahí. Ya, 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 ya. A ver, lo que tú dices es que estoy 100% de acuerdo con eso. En el sentido de que al final hay una diferencia cultural, evidentemente, en ese tipo de circunstancias. O sea, yo, por ejemplo, lo que veo en España es que hay mucha más cultura en el otro sentido. Hay mucha más cultura en masculinizar a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más probable que te encuentres, que te cruces o que te acabes relacionando con chicas que tienen ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes que no son tan femeninas o tan tradicionalmente femeninas. ¿Ok? Entonces, ¿que eso es malo o es bueno? Bueno, tiene también sus partes buenas. Me refiero, no tenemos por qué verlo así. Ahora, depende de lo que tú quieras, es Tal cual. cuestión de que vayas filtrando. Esto es como si dices, no se puede tener un empleado en España porque tal y porque igual. Es como, bueno, pues si te llega una oferta de un empleado que quiere trabajar para tu empresa al año, entiendo que estés jodido y tengas que hacer a la empresa. Pero si eres capaz de filtrar entre 10, 20 candidatos al año, por poner una cifra, entonces es mucho más fácil que de esos 10, 20 encuentre uno que valga la pena. Yo, por ejemplo, esto es una de las cosas que he visto también últimamente. De cara a trabajar con gente o a colaborar con gente o a tener, ¿cómo te diría? ¿No? Alguien que me pueda echar un cable con ciertos servicios, ¿no? En el proyecto. Para mí me resulta difícil de narices encontrar a alguien que quiera trabajar un poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes que hablar con mucha gente, que es un poco el coñazo. Y aquí un poco también en ese sentido. También depende de lo que busques, como digo. Pero si tú quieres una relación seria, pues dependiendo de cuáles sean tus gustos y cuáles sean lo que tú estés buscando, pues tendrás que filtrar mejor. El problema que lo que ocurre es que como no hay filtrado ninguno y hay muy poca gente que te llega, sobre todo cuando no sabe hacer esto, pues al final acabas teniendo una relación prácticamente con la primera tía que te cruza, que luego encima no sabes gestionar y la cosa no puede terminar peor. Pero al final es preguntarse, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que quiero? Tenerlo claro, qué es exactamente lo que quiero. O sea, qué tipo de relación quiere y qué tipo de mujer quiere en esa relación. Y a partir de ahí, ver cómo encontrar eso. Pero fácilmente es factible. Y yo estoy también de acuerdo con lo que tú dices de esa cultura. O sea, al final es como, tío, si yo quiero montar un equipo, para mí, personalmente, una relación a un equipo, pues no tiene sentido que hayamos dos porteros en el equipo. Alguien tendrá que meter los goles. Y tampoco tiene sentido que sean dos Buena delanteros, tío. metáfora, Dani. Buena metáfora, sí. Claro, pero tío, Vale, es vale. como tampoco tiene sentido que haya dos delanteros. Alguien Sí. tendrá que hacer, o sea, me refiero, de manera lógica, se tiene que hacer una división de ciertas cosas. Y ahora la pregunta es, ¿vale? Pues qué se me da mejor o qué se me da peor o qué es lo que ocurre. Y en función de eso, pues decide, desde mi punto de vista, vaya. Claro, ahí tiene mucho que ver, considero yo, el hecho de tener experiencias, que justo tú lo decías, en el campo de si voy a contratar a alguien, seguramente pueda comparar más ya como mínimo cuantas más personas hable,
o cuantas más conozca, o cuantas Claro, más lleguen a mi oferta. Entonces, yo no es que busque una relación seria y quiera ya meter a nadie en casa. De hecho, considero que por el punto de vida en el que estoy y mi situación particular, meto bastante filtro o filtro bastante alto. Lo pongo claro, difícil en ese sentido. Entonces, pero lo que sí hago es salir a jugar, ¿ok? Si no sales a hablar, no digo a interactuar en frío, sino cualquier oportunidad que puede que tengas, que mínimamente te interese en el punto en el que estés, pues a lo mejor puede estar bien tomar un café, que tampoco te va a llevar 1000 horas, te puedes ir cuando quieras y si la tía está en tus términos o lo que sea, o cualquier tipo aunque sea entrar en un claro. supermercado, ¿no? Y os gustéis, ok, Sí, hay cierto feeling, pues si luego ves que está en tu equipo, ahí ya empiezas puede que, pero no directamente te metes, como tú decías. Y esto claro, evidentemente también no es que naciera sabiéndolo. También evidentemente, sobre todo en la sesión 8 que me la he puesto varias veces del DTE, como que esa parte de cimentar la relación, ¿no? Y de no ir al corrillo, al corrillo, es como súper importante, porque al final va a afectar en tu vida. Es una relación que va a claro. afectar en los otros dos campos y en todo el resto, en tanto en el dinero, como en la salud, como en tu familia, como en cualquier cosa que puede que hagas. Tío, es que fíjate, pues estaba pensándolo. La gente se va a comprar un móvil y te miras 20 teléfonos distintos, vas a 500 tiendas diferentes y te rayas porque no sabes si comprarte el iPhone Max o Pro Max, que no sé ni la diferencia. Y a veces la única diferencia que tiene es una gilipollez que ni va a utilizar. Y te raya y te tiras 7 semanas mirando, porque es como, hostia, es una gran inversión. Y es Por como, tío, te 100 va a costar euros. muchísimo. Claro, te va a costar muchísimo más dinero. O sea, bueno, si miras la inversión en conjunto del móvil, vale 1.500 pavos o lo que sea, pero te va a costar mucho más dinero en conjunto la inversión de el tipo de mujer que tienes en tu vida, la relación que vas a tener con ella, y no miras tantos modelos. O sea, directamente lo que te está llegando es como, venga, para adentro. Y luego pasa lo que pasa. Entonces, como vamos a dedicarle, o sea, vamos a pensarnos lo mismo que nos pensamos, una inversión de un móvil o una inversión de lo que sea, ¿vale? Que te vaya a comprar. ¿Qué tal si lo pensamos igual que si dejas que una chica entre a tu vida de esa manera? O sea, a nivel de un largo plazo. Entonces, bueno, mucha gente ahí no hace ese proceso de filtrado que estábamos diciendo y luego pues te encuentras eso. Y luego al final, pues claro, lo de siempre. Como no encuentro lo que estoy buscando, que tampoco estoy haciendo el proceso adecuado para poder filtrar bien y que me llegan candidatos suficientes para filtrar, mi mente acaba rellenando los huecos de lo que no conozco con una explicación. Que puede ser, pues eso, ¿no? Me tengo que ir de España para poder ligar, que es lo que justo decía, ¿no? Que yo hablaba en otros podcasts, porque lo he leído por ahí. O sea, gente que dice eso y es como estás diciendo tú, es como no tiene sentido. O sea, es decir, es lo mismo. O tengo que, yo qué sé, una serie de circunstancias o está imposible ligar en general o las mujeres hoy en día. Y es como, tío, te falta quizá ver formas de hacerlo, porque si hay alguien que lo está haciendo o una serie de personas que lo están consiguiendo hacer, tú también puedes. Y esto es aplicable a relaciones, es aplicable a salud, es aplicable a todo en ese sentido. Entonces, bueno, pasando o habiendo pasado por el proceso ya, eh, ¿qué cositas son las que, qué tipo de experiencias son las que más han sido reveladoras para ti? ¿En qué sentido? ¿Quieres En el entrar ya? sentido de decir, hostia, no esperaba que esto ocurriera o no esperaba llegar o vivir ciertas cosas que a lo mejor he podido vivir haciendo o aplicando estas cosas, estas técnicas, ¿no? Pues más allá de la chicha que te voy a soltar ahora, porque la verdad que son experiencias bastante locas por lo que significan y porque no las he escuchado tampoco algunas de ellas tan frecuentemente en tu entorno. Entonces, como que parece como casi magia negra, ¿no? Joder, tío, Ahora, pilas. buena, entro en ello, pero más allá de eso, ahora entro, tío. Pero lo que de verdad más me llevo es el control que tengo, tío, sobre cualquier interacción, ya no solo con mujeres, sobre cualquier interacción que tengo, pues, con mi entrenador, con amigos, con mi familia, todo esto ha mejorado. Entonces, evidentemente con las mujeres es distinto, ¿no?
Y si quieres ya entro en esto. A ver, primero Que sí que te iba a preguntar otra cosa, y dime. así la gente se está tirando de los pelos, tío. Está escuchando Sí, esto y sí. está No, diciendo, pero tío, no es lo pa' creo. flipar. A ver, yo considero que yo flipé y evidentemente cuando las he vivido digo, pero esto cómo coño ha pasado, ¿no? Pero bueno, dale, mete el Antes de hype. entrar, antes de entrar a eso, que has dicho una cosa importante del entorno. ¿Consideras que esto tiene sinergia en otros puntos, en otros campos, por ejemplo, amigos, trabajo o alguna historia de estas? Y Sí. de ser así, no sé hasta qué punto, pero ¿consideras que se te ha podido ver desde fuera diferencia? O sea, que alguien te ha podido decir, tío, haces cosas distintas o te veo, no sé, de alguna manera hayas levantado la ceja de alguien, ¿no? Lo típico que te quedas como diciendo, ¿esto qué es? ¿Vale? A ver, lo que sí he experimentado, yo evidentemente vendo y no vendo un programa barato. Y sí que es verdad que en ese sentido, por ejemplo, me ha ayudado. ¿Ok? Entonces, bueno, en el tema del emprendimiento me ha ayudado, que no es poco importante. El proceso de ventas, que vi que lo comentaba en algún lado, es bastante similar. ¿Ok? El tema de, por ejemplo, los desconectores lo utilizo bastante a la hora de vender. ¿Ok? Y funciona bastante bien. Es como que la persona viene hacia ti Claro. inevitablemente. Entonces, tampoco quiero destripar tu programa aquí, pero en ese sentido sí me ha ayudado. Y luego, evidentemente, pues cualquier relación que tenga, quitarme muchas barreras, el hecho de haber practicado y practicado, de tomártelas de manera natural, de decir, ¿por qué yo tengo que ser menos en esta interacción cuando, Claro. coño, mira el valor que tengo, ¿sabes? Y esta persona, ¿por qué tiene que ser ya ella en mi mente la causa directamente y la que lleve los pantalones en esta interacción? Ujú. Y evidentemente, pues como que sí acabas teniendo mejores relaciones con quien sea, ¿no? De tu día a día, de que no conozcas o incluso de tu pasado, ¿no? Con esta persona que hablaba, mi ex, pues he visto que me estaba mirando las historias por Instagram y tal, qué curioso, ahora que me va mejor que Anda. nunca, ha vuelto a mirarlas. No es la única, tampoco, pero sí que evidentemente la contacté así como desconectando, ¿no? Ah, Y para ver ahí para ver qué pasaba, ¿no? Y sí que es verdad que él calibraba muy bien yo en esa interacción, le metía algún desconector y demás. Evidentemente no tengo interés en esa persona y está en España, no tengo ningún interés en volver con ella, pero dices, con esta persona que terminé una relación mal, después de prácticamente un año, he tenido un chat, aunque sea de 5 minutos, por Instagram que ha sido, pues, joder, como mínimo cordial, y de ahí meter el adjetivo que quieras para arriba. claro. O sea, al final lo que te digo, se nota la sinergia y está fenomenal. Y ya no puedo aguantar más, tío. Cuéntanos. No, creo que no eres el único, tío. A lo mejor no está en la hostia, Y no sé, tío, y Te me las he imaginas, tirado mucho. dices, me di un beso y termina aquí el... Eso sí, eso sí. Eso ha pasado varias veces. No, a ver, Pues cuéntanos. Pues no, tío, experiencias en concreto te voy a comentar 2 casos, ha habido, seguramente alguno más, pero hay 2 que son bastante locos, ¿no? Y es verdad que todo parte de que yo tengo poco tiempo y ¿de dónde al final saco yo las chicas? Para que nos entendamos. Pues sobre todo de apps de citas, Ujú. porque, pues tengo poco tiempo, no, a lo mejor no, el salir de fiesta, pues como que no me renta mucho a día de hoy y necesito, pues, aunque tenga media hora, pues paso ahí un poquito y a ver lo que acaba sucediendo, ¿no? Que hay bastante de eso en apps de citas. Y luego de entornos recurrentes también. De hecho, voy a empezar por aquí. Bien. Una, yo vivo en un país cuyo idioma no conocía. Entonces, en octubre, un poquito más tarde de que iniciara el DTE, pero yo ya tenía las bases ahí para poder jugarlo. Contraté a una persona de manera online, a través de una plataforma de aprendizaje de idiomas, para aprender este idioma, ¿ok? Ujú. Verdad que lo he aprendido, pero, pues, era una chica que, no es que fuera una modelo, pero yo la consideraba atractiva. Y lo que sí veía, gracias a haber estado en tu programa, era que había indicadores de interés, todo el rato la conversación se estaba sexualizando, pero de manera muy sutil, el tonteo era muy sutil.
cosa que yo no sabía hacer antes. O sea, aunque sucediera, yo primero no lo sabía ver. Y Ujú. luego yo no lo sabía jugar de manera sutil. Y uno de mis problemas era que iba directo y metía la pata. ¿Ok? Entonces Sí. iba directo a sexualizar de manera incorrecta. Que quien pase por tu programa aprenderá a hacerlo. Entonces, Claro. entonces, claro, yo semana tras semana veía que el interés de ella aumentaba, había pues replies en mis stories y demás, ¿no? Porque curiosamente yo aproveché que esa fuera la vía por la que no solo me comunicaba con ella, sino que evidentemente aportaba valor y aporto valor de manera constante. Y ha llegado un punto, ahora a final de año yo tenía un viaje, no por ninguna razón de ninguna mujer, sino por un viaje de trabajo. Yo estoy en una ciudad de este país y me he movido a la capital. Esto, como te digo, ha sido ahora en fin de año. Me he movido a la capital por cuestiones de trabajo, pero evidentemente tenía tiempo libre. Ella no es de esa ciudad, ¿ok? Pero 2 semanas antes, en nuestras lecciones, yo ya veía que decía, le comentaba esto, ¿no? Yo lo soltaba por ahí, pues en fin de año estaré en tal sitio, ¿no? Que quedaba, creo, a hora y media en coche de su ciudad, ¿ok? Ok, O sea, se tenía que desplazar. Entonces yo ahí ya empezaba a escuchar comentarios, pues creo que en fin de año voy a estar por ahí. Y yo eso ya sabía lo que significaba. ¿Ok? claro. Entonces ahí lo jugué mejor, seguí aplicando el DT como lo sigo aplicando ahora. Y la tía, el otro día estaba en fin de año ahí y tal cual, o sea, vino, se cogió creo que un autobús y evidentemente el motivo principal de que viniera a esa ciudad era yo y yo ya lo sabía. Entonces se vino hasta el apartamento donde estaba, pedimos algo de cena y tal para que no fuera tan brusco y evidentemente pues estuvimos ahí como un par de días bastante intensos, ¿no? Y es mi profesora de ese idioma y lo sigue siendo, ¿ok? Y esto ha Hostia. sucedido así, es bastante no he tenido prácticamente que hacer, nada más que, jugar bien en el entorno que a mí personalmente me parece bastante loco, ¿no? Que, es que sin salir de casa, ni sin buscarlo, ni sin quedar con ella explícitamente ni nada, es como ha venido tal cual. Y ha Sí. sucedido eso tal cual, y hasta el último momento que no hubo sexo, estuve aplicando el DT, literalmente. Entonces está por encima del sexo de cualquier otra cosa, de Qué ese estilo. bueno, tío. Eso sí que fueron clases intensivas del idioma, ¿eh? De hecho, lo bromeaba con ella porque evidentemente se le da muy bien el tonteo y ella me lo decía, ¿no? Dice, joder, no sé, supongo que por experiencias que ha tenido, ¿no? Pero me decía literalmente, sabes, realmente sabes cómo hablar con una mujer, cómo tratarla y cómo tocarla, ¿no? Y es como, si tú supieras, si tú supieras por lo que yo he pasado últimamente, ¿no? Y tiene mucho que ver con el DTI, me lo decía tal cual, ¿no? Y esa broma la hacía, ¿no? Esto sí que han sido Sí, clases intensivas. qué bueno, tío. Pues esa es ¿Y una. qué nos trae? Y había otra cosa, ¿no? Que tenías preparada. Había otra muy similar, tío, y muy similar, pero muy loca también. De hecho, no sé cuál más loca de las dos, pero es como otro pool sin haberme movido de mi apartamento, literalmente. A esta Ok, misma ciudad viajé un poco antes, en el mes de diciembre, como 2 semanas antes, y había otra chica con la que hice match por Tinder, que ella coincidía con un aeropuerto, que estaba en un aeropuerto cercano y demás. Bueno, se dio la casuística que hice match, jugué bien mis cartas a través de Tinder, la pasé a Instagram y seguí jugando bien, ¿ok? Y cuando yo estaba en la capital del país, ella tampoco vivía allí. Otra ciudad distinta que ujú, estaba a no sé cuántos kilómetros y ella tenía que pillarse el coche, ¿no? Y era como que yo todo el rato estaba desconectando bastante a través de Instagram, ¿vale? Porque no lo tenía claro, literalmente, si realmente esta chica me iba a gustar para, yo qué sé, para más que hablar con ella por Instagram. Y lo sí, que sí, pues aplicando desconectores y demás, llegó ujú. un punto que me dijo hasta que quería venir a mi apartamento y que si era necesario, yo le decía, bueno, pero dormirás en el sofá, ¿eh? No sé qué, dormirás en el sofá y este tipo de cosas, ¿no? Dice, como si tengo que dormir en el suelo, ¿no? Y era como, y evidentemente me decía, no, pero no quiero dormir en el coche porque esta ciudad no es segura, es verdad, una ciudad muy grande, como Sí, 4 veces Madrid, para que nos entendamos.
y me decía, pero que vamos, que si me dices que sí, hasta dormir en el suelo si hace falta, ¿no? Y digo, bueno, pues ven, chica, al menos vemos una peli, no sé qué. Que evidentemente, pues ambos sabíamos qué significaba y literalmente vino a mi apartamento y llegaba un momento, de hecho, llegó un momento, vimos la peli, no pasó nada, la chica estaba ya en el sofá, como que yo ya me había quitado hasta la camiseta para meterme en mi cama, ¿ok? Y el sofá estaba como cerca, ¿no? Evidentemente se veía. Y era como, ahí me acordé de ti a saco, tío. Me acordé de ti por una cosa que dijiste, no sé si en el programa o antes, pero es que la chica puede estar en ropa interior en tu cama y que no suceda nada, ¿no? Claro, Y que todo dependerá en gran medida de cómo sigas generándote ese valor hasta ese último momento. Entonces, eso hice literalmente y llegó un momento, estuve durante una hora o así pensando que no iba a pasar nada. Al final, a base de aplicar el DTE, de que si no sé cuántos, la chica veía que se acercaba y al final pues llegaba el momento en el que qué bueno. eso pasaba y ahora estas dos chicas parece que son como esta segunda que te he contado, ya la he visto más de una vez. De hecho, en esta última experiencia que tuve con la otra, también la vi el día anterior, ¿no? Y todo esto, puedo decirlo, no hubiera sucedido literalmente, ni sucedan otras cosas sin haber pasado por el DTE. Qué bueno, tío. Ya solo falta que las presente un día. Bueno, de hecho, ellas saben que, o sea, porque lo subcomunico de alguna manera u otra, que quedo con otras. Evidentemente eso les da más ganas de venir, ¿no? Claro, la preselección. Tío, pues me parece buenísimo al final lo que tú dices y entiendo que el clic sea ese, ¿no? De, hostia, no tengo, o sea, casi, ellas hacen toda la inversión que haya que hacer o están Ni dispuestas a salir pasar de por, casa, ni salir de exacto, casa. el Sí, coste sí. que haya que pagar con tal de, fíjate cómo te reafirma eso, el valor tuyo y el que era el premio. Porque literalmente es como están dispuestas a eso. ¿Por qué? Pues porque vales, o digamos la proyección de valor que están viendo es así. Y les renta, les merece la pena y al final es una experiencia que quieren vivir. Y eso es algo muy importante, tío. De hecho, por ir concluyendo en esto, quería comentarte también una pregunta que suelo hacer últimamente, y es la siguiente. Si suponiendo que existen, ¿no?, universos paralelos y en uno de ellos estás tú, una versión tuya de hace meses o de hace un año, lo que sea, ¿vale? Y escucha este audio por coincidencia sin que sepa que eres tú el que está hablando y hubiera un mensaje para esa persona, ¿qué mensaje le daría? Que viva todos los días eh, es difícil, ¿eh? Le diría que solo hay una vida, tío. Y se lo digo mucho también a mis alumnos, que solo hay una vida. Tú eliges cómo quieres vivirla. Que yo lo toco más en el campo del dinero. ¿Cómo quieres vivir esa parte? ¿Quieres vivir de manera verdaderamente cómoda y que tu familia viva de manera verdaderamente cómoda? Que puedas tener todo y más de lo que quieras a nivel económico. Pues con las relaciones es lo mismo. O sea, ¿qué tipo de relaciones quieres tener en la única vida que tú tengas? ¿Qué vas a tener? Claro, Que yo considero que después ya está. ¿Ok? Entonces estamos vivos, tienes la posibilidad pues de estar detrás de tu mujer que no te hace caso, que no te da prácticamente sexo y el sexo que te da es, ya sabemos cómo, o lo que me dijo mi profesora, que me dijo literalmente, es el sexo más guarro que he tenido en mi vida. ¿Ok? Es como, creo que con eso te lo digo todo, pero les diría claro, que solo tienen una vida y que mañana no sabremos si estamos vivos. Entonces, queda con esa chica que te da miedo quedar una y otra vez y queda con cuanta más mejor y cuanto mejor sepas jugar, pues mejores relaciones tendrás. Entonces, no sé si te contesto, pero sí. por ahí iría la cosa. Que vivan al máximo, tío. Sí, al final dar el paso, romper la resistencia, digamos como desafiar esa creencia, ¿no? Todo eso, porque al final luego no vas a tener la oportunidad de hacerlo y vas a querer hacerlo. Y será demasiado tarde. Así que, Eso es. tío, quiero agradecerte de nuevo que hayas compartido este momento conmigo y con el resto que esté escuchando esto. Y nada, simplemente darte las gracias, como digo. Ha sido inspirador, estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que mucho han aguantado hasta el final por esa historia que nos tenías preparada.
Así que, tío, lo dicho. Gracias y un abrazo. Dani, Bien, compañero, espero que esta charla te haya aportado una perspectiva diferente, te haya dado que pensar, por lo menos. Antes de pasar a las 3 reflexiones, te recuerdo que si quieres convertirte en un hombre más atractivo e interesante para las mujeres, desde el enlace de debajo de este podcast te he dejado un curso gratuito donde te doy las 7 lecciones fundamentales sobre la naturaleza femenina que debes saber si quieres convertirte en uno de ellos o si quieres aumentar tu atractivo para ella. Link de debajo, simplemente haz clic ahí o ve a hombrealfa.top/curso-gratis. Dicho esto, vamos a pasar a las 3 reflexiones del episodio de hoy. La primera es que la suerte es el nombre que los ignorantes le dan a la preparación ajena. La mayoría de los hombres creen que las relaciones con las mujeres son cuestión de suerte, del destino o de tener muchas cosas en común. Que si conectas con una chica es porque es la indicada y que si no funciona es porque ella no estaba hecha para ti. Este pensamiento, que puede parecer inocente, deja a la mayoría de hombres atrapados en un bucle de frustración y con la sensación de que se van a merced de algo inexplicable. Vamos por ahí por inercia, por la inercia de una especie de destino que decide por ello. Y claro, cuando crees que todo depende del azar, no haces nada por mejorar, pero no porque no quieras, sino porque no puedes. Y esto hay que entenderlo cuanto más pronto mejor. Mientras tú pienses que hay algo en tu vida que depende más de un tercero que de ti mismo, no podrás cambiar nada. Porque solo podemos cambiar aquello que esté, de alguna u otra forma, bajo nuestro control. Y si algo depende de un tercero, por definición no está bajo tu control, está bajo el control de ese tercero. Y al final acabas esperando y dejándote llevar por la inercia y obviamente mientras te dejas llevar, repites los mismos errores una y otra vez. Para este alumno el gran clic llegó cuando empezó a entender el mapa real de la atracción. La biología detrás del deseo, los patrones de comportamiento femeninos que se pueden explicar desde una perspectiva evolutiva, el valor percibido, la importancia de un marco masculino sólido y definido, y un larguísimo etcétera, y fue ahí cuando descubrió que nada era en realidad aleatorio, que detrás de cada éxito y de cada fracaso siempre hay un motivo, y que cuando entiendes los motivos puedes empezar a detectar los patrones que se repiten. Y al final, cuanto más hábil seas detectando estos patrones, más y mejores resultados tendrás. Y por supuesto, bajo esta perspectiva nueva, lo que la mayoría llama mala suerte no es azar, sino ignorancia. Para mí lo más potente de este aprendizaje es que transforma tu enfoque por completo, porque en el momento en el que aceptas que no es cuestión de suerte, sino de estrategia y de conocimiento, recuperas control. Y eso te cambia el marco, porque pasas de víctima pasiva del juego a un jugador activo con poder. Por tanto, recuerda, el que sigue creyendo en la suerte se queda mirando cómo otros construyen lo que él llama casualidad. Pero el que aprende, observa, analiza y aplica es el que va a empezar a crear sus propias casualidades. Con esto pasamos a la segunda reflexión y es que las mujeres no son un misterio, son biología. ¿Cuántas veces no has escuchado a un hombre decir, o incluso a ti mismo pensar, eso de que las mujeres no hay quien las entienda? Pues bien, la mayoría de los hombres piensan que las mujeres son una especie de misterio imposible de descifrar. Piensan que son impredecibles, contradictorias y emocionalmente caóticas, que actúan de manera errática o de manera random, y que no hay forma de entenderlas. Esa idea, tan común entre los hombres, te mantiene en una posición de frustración permanente, porque cuando crees que algo es un misterio, dejas de intentar entenderlo, y cuando no entiendes algo, no puedes dominarlo. Y eso, obviamente, beneficia directamente a las mujeres porque con la carta de soy un misterio sin resolver, pueden actuar de forma en la que ganan poder, control e influencia en sus relaciones sin nunca llegar a ser cuestionadas, porque total, así son las mujeres, no hay quien las entienda, ¿verdad? Este alumno también le pasaba lo mismo, hasta que descubrió la Red Pill y posteriormente el DTE y empezó a mirar las cosas desde la biología y la psicología evolutiva. Entonces entendió que las mujeres no son impredecibles, son coherentes con su naturaleza. Sus comportamientos, desde los test hasta la selección de pareja, siguen patrones biológicos milenarios. Que no hay caos, que en realidad hay orden. Solo que no sabes verlo porque estás utilizando el mapa equivocado. Lo importante de este aprendizaje es que te cambia por completo el foco. Dejas de culpar a las mujeres por ser como son y empiezas a entender por qué son así. Y cuando entiendes eso, dejas de reaccionar y empiezas a anticiparte. Dejas de frustrarte y empiezas a liderar. Por eso, cuando escuches a alguien hablar de mujeres y te parezca que el tío está cabreado, reactivo o como resentido con ella, entiende que ese tío no está consiguiendo los resultados que querría con las mujeres. Por tanto, recuerda, la mayoría de los hombres viven repitiendo los mismos errores una y otra vez no porque las mujeres cambien,
sino porque ellos nunca cambian la forma de ver o de vivir las relaciones. Por eso las mujeres no son el problema es que tú sigues jugando con las reglas equivocadas. Con esto vamos a la tercera reflexión, y es que tus relaciones no te definen, te reflejan. Muchos de los hombres que acaban en mis programas o mentorías siempre piensan que el problema es una mujer en concreto, y todos hemos estado ahí, ¿eh? Y lo piensan así porque muchas veces van a un psicólogo y este o esta les acaba dando la razón y les acaba dando una lista interminable de excusas por las que no salió bien esa relación. Y entonces acaban diciendo que si su ex era narcisista, que si su ex era una tóxica, que si su ex tenía un estilo de apego evitativo o que si su ex era una psicópata. Y bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre me pregunto lo mismo. Si tan mala era tu mujer, ¿cómo es que has tardado tanto en darte cuenta? O sea, la has tenido que conocer desde cero y no te has dado cuenta. Has tenido una primera cita con ella y no te has dado cuenta. Después has empezado a estar con ella de forma casual y teniendo sexo esporádico y no te has dado cuenta. Luego te has metido en una especie de relación con ella, un poquito más seria, y no te has dado cuenta. Han pasado los meses y no te has dado cuenta. Pero no solo no te has dado cuenta, sino que cuando te preguntaban en tu entorno, decías que esa chica era maravillosa. La vendías como la mujer de tu vida y pensabas que no tenía nada que ver con las otras chicas que habías conocido antes. Sin embargo, cuando todo empezó a ir mal y la cosa no sale bien, o ella te deja o te engaña y se va con otro, resulta que todo este tiempo has estado con una psicópata narcisista tóxica y no te habías dado cuenta. Y a ver, esto solo tiene dos explicaciones. O eres tonto, que podría pasar, o tu ex es realmente un perfil psicópata máximo, experta suprema en manipulación, que ha estado engañándote todo este tiempo sin que te dieras cuenta. Fíjate tú que yo me inclino más por la primera explicación, y te voy a explicar por qué. Cuando conozco a una chica, a una mujer, o hablo con ella, y me dice que su ex era un tóxico narcisista que la maltrataba, siempre pienso lo mismo. Y de hecho a veces lo digo. Recuerdo una chica que hablando de relaciones me dijo que había estado con un chico durante 1 año y pico y que rompieron porque el tío le pegaba. Y le pregunté, ¿pero todo empezó a ir bien con este chico y de repente te empezó a pegar? ¿O te pegaba desde el primer momento? Me dijo que le pegaba desde el primer momento. Y le dije, pues veo que no te pegaba lo suficientemente fuerte porque si no te dabas cuenta de dónde te estabas metiendo, ¿qué haces con tu vida? Chistes aparte, lo que me parece un chiste es que hoy en día sigamos aceptando este tipo de explicaciones y nos parezca tan normal. Pero bueno, ahora imagínate que es un tío el que dice que con su ex ha ido mal y cuando le preguntas por qué, te pone exactamente las mismas excusas que te pondría una mujer. Es que era una narcisista, es que era un tóxico, es que era tal, es que era cual. Son las palabras favoritas de la generación actual, es narcisista y tóxico. ¿Por qué? Pues de nuevo lo mismo. Soy un victimista de mierda y la palabra narcisista y la palabra tóxico son esos agentes ajenos que tienen la culpa de todos mis problemas con las relaciones y que puedo sentirme bien sin mirar adentro y sin mirar que a lo mejor estoy haciendo algo mal y prefiero señalar con el dedo que el culpable son pues ese concepto de narcisista o de tóxico. Como digo, tanto hombres como mujeres. Y esto es algo que inventaron las mujeres, lo de cuando rompen con su ex, ponerlo a caldo. Y que la culpa siempre ha sido del ex. Lo que pasa es que como vivimos en una sociedad femenina y nos han feminizado tanto, ahora una mujer rompe con un hombre y el hombre va a decir exactamente lo mismo que diría si fuera una mujer. Y a ver, no me malinterprete, existen estos perfiles tóxicos y narcisistas. Pero cuando alguien en una sesión me dice eso, siempre le pregunto, ¿estaba diagnosticada esta persona? Y la respuesta siempre suele ser un no. Pero te añaden, no estaba diagnosticada, pero he buscado en Google y cumple todas las características. O el último con el que hablé me dijo que cuando rompimos, fui a una psicóloga y cuando le expliqué cómo era mi ex, me dijo que le recordaba mucho a un perfil narcisista y tóxico. En fin. Pobrecito, tío, que no eliges bien, ¿eh? Qué mala suerte tienes y todo lo malo te toca a ti. Te voy a contar un secreto. A las mujeres, por su biología y por su estrategia reproductiva, la hipergamia, les atraen los hombres que perciben por encima de ellas a nivel de valor de mercado. Si eres un hombre y estás por encima, lo normal es que tengas cierta arrogancia, cierta chulería o que te lo tengas un poco creído. Si buscas eso en Google, adivina qué, también te va a salir que es un poco narcisista. Obviamente, el trastorno narcisista es mucho más que eso. Por eso pregunto si la gente está diagnosticada, porque hoy en día
llamamos narcisista y tóxico a todo el mundo, sin ni siquiera plantearnos la idea de si lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy diciendo, cuál es la magnitud del trastorno del que estoy hablando y hasta qué punto puede ser cierto. Y te contaré otro secreto. Cuando una mujer está con un hombre que percibe por debajo de su valor, siente tanto rechazo por su comportamiento que ella cambia su forma de ser hasta el punto de que parece como si intentara machacarlo. Piensa, y esto que voy a decir ahora es una metáfora, pero piensa en la araña viuda negra o en la mantis religiosa. Ambas, cuando el macho ha cumplido su función, lo aniquilan. Algo parecido pasa, y de nuevo esto es una metáfora, en la especie humana, solo que esa aniquilación se da en el terreno psicológico. Entonces, cuando busca estos comportamientos, va a parecer que ella es una psicópata o una tóxica o que tiene trastornos extraños, y es como ella no es, salvo que esté diagnosticada obviamente y que realmente sea un trastorno y sea un problema, pero 80% de las veces no está diagnosticada porque el diagnóstico sería falso y lo único que está pasando es que ella se está comportando como tú la has dejado comportarse contigo. Recuerda eso. Porque las relaciones que tienes son un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Por tanto, muchas relaciones son en realidad un síntoma de algo más profundo. Cuando tú dices, repito todas las veces una relación que es una mierda, es probable que la relación contigo mismo tampoco sea demasiado buena. Piensa que no hay relaciones de alta calidad sin un hombre de alta calidad detrás, porque las mujeres siguen al hombre y el hombre sigue su propósito. Por tanto, la próxima vez que rompas o rompan o lo que sea, antes de llamar a la otra persona narcisista, tóxica, psicópata o lo que tú quieras, primero asegúrate de que es cierto y hay un diagnóstico claro, porque cuando buscas las características, cualquier mujer que esté con un hombre que perciba de bajo valor se va a comportar de esa forma, y cualquier hombre que se perciba por encima de ese valor va a tener ciertas características así, pero eso es atractivo, no es un defecto del ser humano, sino una característica. Pero vivimos en una sociedad que intenta hacerlo todo una patología y hacerlo todo una enfermedad y hacerlo todo un problema y meternos a todos en pequeñas cajitas con etiquetas definidas de cómo somos cada uno, y eso es un desastre horrible y es quizá uno de los mayores problemas de la sociedad actual. La necesidad de sentirnos etiquetados. Ahora si estoy gordo tengo un TCA o un trastorno de no sé qué, cuando eso son enfermedades serias y lo único que puede ser que esté pasando en la mayoría de los casos donde no hay un diagnóstico claro es simplemente que soy un perezoso y que no soy capaz de controlar lo que me meto en la boca. Lo mismo ocurre a nivel de distracciones. Tengo no sé qué trastorno que no me deja concentrarme cuando lo único que tiene es falta de disciplina. Tengo siempre mujeres que se relacionan conmigo que son unas tóxicas o una narcisista, o a lo mejor lo que tú eres es un tío que ni se respeta, ni sabe poner límite, obviamente no entiendes cómo funciona la naturaleza femenina, no sabes cómo despertar el deseo, no sabes cómo mantener el deseo, no sabes cómo gestionar una relación sana de verdad, y entonces te ocurre eso. Y viceversa para ella. Es que todos los chicos que me tocan son unos tóxicos, son unos narcisistas, son un no sé qué. ¿Y no crees que puede ser que tú no sepas cómo mantener una relación con un tío a largo plazo? Porque cuando te chocas de verdad con un tío que merece la pena o que en un momento dado te atrae, obviamente te atrae a ti y le atrae a otras, y tú no pones ningún valor añadido para que él prefiera quedarse contigo que irse. A veces las cosas son más sencillas de lo que parecen y todo está escrito en nuestra biología. Literalmente tenemos el manual de instrucciones del ser humano, pero por alguna razón nadie lo mira. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Te recuerdo que si quieres convertirte en un hombre más atractivo e interesante, si quieres aprender realmente la biología detrás de este tipo de comportamientos, he resumido para ti los 7 conceptos fundamentales que tienes que entender sobre las mujeres y que muy poquitos entienden y que puedes recibir en tu email a través de un curso gratuito que recibes desde debajo de este podcast, en el link de debajo. Haz clic ahí y lo recibes. O también puedes entrar en hombrealfa.top/curso-gratis y también lo recibe igualmente. Y ahora sí, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.